Ese amén estuvo espectacular. Bueno, entonces quiero ir directo a la palabra porque Dios hoy siento muy fuerte el Espíritu Santo que va a ser una noche transformacional. Los congresos a veces están llenos de fuegos artificiales, pero este no es un congreso de fuego artificial, es un congreso de impartición del fuego de lo alto, del fuego de Dios. De aquí tenés que salir no solo desafiado, sino transformado, porque hay una misión en tu vida establecida por Dios para que cumplas un propósito que Él tiene para vos y a través tuyo en este tiempo. Estos tiempos son peligrosísimos, pero se va a levantar una generación tremendamente poderosa de parte de Dios, pero tiene que oír, entender y acudir a su llamado. ¿Cuántos dicen amén? Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que me das. Es un privilegio poder decir y compartir lo que está en tu corazón y en tu mente. Pedimos, Señor, que acalles toda voz humana y, Padre, que también confundas al que confunde. Confunda al diablo, confunda a los demonios. Haz, Señor, que tu Espíritu Santo pueda moverse libremente a través de tu palabra, Señor. Y que esta sea una noche donde haya un antes y un después en la vida de mucha gente, Señor. Padre, necesitamos obreros, Dios. Tu palabra nos ordena que pidamos al Señor de la mies por obreros, porque ya la mies está lista, los campos están listos, Señor. Hay miles y miles y miles de almas que deben ser recogidos, Señor. Pero necesitamos, Dios de los cielos, obreros. Y oramos, Señor, que en esta noche tú selles con las arras de tu espíritu a los obreros que se han de levantar, Señor. Y que el título de este congreso se cumpla en cada uno de nuestros corazones. Que haya un nuevo amanecer en nuestro propósito contigo, en nuestra comunión contigo, en nuestro anhelo y nuestra búsqueda de tu Espíritu Santo en privado, Señor, ahí en ese aposento alto nuestro, Señor. Padre, para que lo que hagamos en público tenga coherencia con lo que somos en privado, Señor. Oramos todo esto en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, gloria a Dios. Hace un buen tiempo atrás, el Señor me había entregado una palabra que me dijo que era una palabra para la iglesia en este tiempo. Y pidiendo dirección al Espíritu Santo sobre qué compartir con ustedes, me dijo, quiero que des esta palabra que hace un tiempo te di, pero te la voy a dar así como quiero que lo digas hoy. Y el mensaje tiene que ver con vencer un espíritu muy particular. Es el espíritu de Babilonia. Es un espíritu muy complejo, pero no tan complejo al final. Pero es un espíritu. Las ciudades, para que ustedes sepan, las ciudades en la palabra, todos tienen un significado y un simbolismo espiritual muy fuerte. Por ejemplo, Jerusalén significa Jerú, ciudad, Salem, Shalom, paz, ciudad de paz. Por eso es que ahí vuelve Jesucristo a establecer la verdadera paz a través de una nueva Jerusalén y un nuevo pacto y un nuevo cielo y una nueva tierra. Hay un simbolismo muy fuerte en las ciudades de la palabra y Babilonia es una de ellas, una ciudad antigua, pagana, pero obviamente no es solamente una ciudad, existe hasta el día de hoy Babilonia. Está en Irak, pero es también un espíritu. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ir a la palabra, no como si fuera que estamos leyendo un texto humano, sino que tenemos que ir con discernimiento del espíritu. Por eso la palabra para el mundo es locura. Ellos se pierden porque hay locura en la predicación. Pero para los que tenemos la revelación del espíritu y por la gracia de Dios, entendemos que no existe palabra en la palabra que sea malgastada o mal usada. Entonces, quiero hablar un ratito de esta ciudad. ¿Cómo comenzó Babilonia? Génesis 10, del 8 al 10, este es el inicio de Babilonia. Dice la palabra, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, que dice ahí, Babel, es el origen de Babilonia, Erech, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. Entonces acá el fundador de Babilonia, un hombre llamado Nimrod,
El nombre Nimrod significa rebelde. Rebelde. Quiere decir que el fundamento de Babilonia, que viene de su fundador, el principio de su existencia, está en función de la rebeldía. El que tenga oído, que oiga. ¿Y quién era Nimrod? Dice la palabra de Dios que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y esa palabra poderoso, que se usa aquí en Génesis 10:8, es una palabra del hebreo Gilor, G-I-L-O-R, Gilor. Y traducido, Gilor significa tirano, tirano. Quiere decir que Nimrod era un rebelde y también era un tirano. Y esa tiranía hizo que fuese un hombre terrenalmente poderoso. Porque para ejercer un gobierno y un poder eficaz en la tierra, con recetas e ingredientes humanas, lo único que se necesita es rebeldía y tiranía. No es así en el reino de Dios. Ahora, quiero que vayamos a esta palabra Babilonia, porque así como leímos, viene de la palabra Babel. Y Babilonia, Babel, significa confusión. Confusión. Vamos a Génesis 11:9. Dice la palabra de Dios: por esto fue llamado el nombre de ella, ¿qué dice ahí? Babel. Porque allí, ¿qué hizo Dios? Confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué trae la confusión? Cuando empezamos a ver iglesias que en algún momento fueron poderosísimas, tremendamente usadas por Dios, y de repente vemos esas iglesias como que desmoronarse o diluirse o dividirse, generalmente es por causa de la confusión que genera esa separación y esa división, porque al confundir, dice después, fueron esparcidos. Y la palabra de Dios es clara. Yo estoy convencido, oro todos los días por el CFA, porque estoy convencidísimo de que el espíritu de Babilonia no va a tomar posesión sobre este ministerio, sobre esta iglesia, sobre esta casa, sobre el liderazgo, sobre los pastores, sobre ninguno de nosotros. Porque nosotros entendemos algo clave: hay un solo Señor, hay un solo bautismo, hay una sola misión que el Señor entregó a esta iglesia: ganar Paraguay para Cristo. No hay de otra, no hay de otra. Pero los babilónicos definían su ciudad de forma diferente. Los babilónicos, para ellos, en su idioma natal, Babilonia significa la puerta de Dios, con D minúscula, la puerta de Dios. Ese es el significado de Babilonia o de Babel en su idioma. Entonces, para el babilónico, esa palabra Babilonia, que significa la puerta de Dios, nos da otra visión de cómo funciona este espíritu. Cuando nosotros permitimos que la rebeldía o la tiranía sea parte de nuestra vida, nosotros estamos dando acceso, estamos dando ingreso a este espíritu de Babilonia, que es un espíritu que confunde. Es un espíritu que engaña. Hay una puerta abierta, la puerta del Dios con D minúscula. Abrimos esa puerta, entra el engaño, entra la confusión, entra la rebeldía y accede esos espíritus horribles, y ahí es donde comienzan las derrotas, ahí es donde comienza el desánimo y por sobre todo donde se implanta la religiosidad. El opio de la iglesia moderna, lo que hay que evitar como la lepra, es la religiosidad. La religiosidad, mucho cuidado con eso. Quiero mostrarles cómo opera y cómo ataca este espíritu de Babilonia contra vos y contra mí, contra los hijos de Dios. Y quiero que usemos un texto bíblico que nos va a revelar una cantidad enorme de cosas que nos va a servir para tener victoria. Vamos a Jeremías capítulo 39 y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Entonces, ¿cómo opera y cómo ataca este espíritu
de Babilonia. Número 1, cuando este espíritu de Babilonia se manifiesta y te empieza a atacar, lo hace con todo, con todo. Jeremías 39:1 dice: en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y después dice, con todo su ejército. Con todo su ejército. ¿Contra quién? Contra Jerusalén. Esta es nuestra Jerusalén, la casa de Dios. Dice la palabra, y la sitiaron. Entonces Satanás, cuando te ataca a vos, cuando me ataca a mí, cuando ataca al cuerpo de Cristo, no ataca con 1, ni con 15, ni con 100. Ataca con todo su ejército. Por eso que vos y yo, dice la palabra de Dios, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros tenemos que conocer al enemigo sin ensalzarle al enemigo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tenemos que saber cómo opera el diablo sin caer en los lazos de inflarle al enemigo. Porque al final es un enemigo derrotado. Pero Satanás, les garantizo, no está para hacer jueguitos. Dice la palabra de Dios que él busca hurtar, matar y destruir. Pero lo hace con todos sus demonios a cuestas, con todos sus principados, con todas sus huestes de maldad. Por eso que nuestra lucha no es contra sangre y carne solamente. Y tenemos que estar preparados, ¿cómo? Digan primero, en oración, en adoración, en obediencia y en santidad. Si no se acuerdan de otra cosa, acuérdense de eso. ¿Cómo ataca también este espíritu de Babilonia? No solo ataca con todo, sino que lo hace con mucha paciencia y perseverancia. El diablo no está tan apurado como creemos que está. Ejerce mucha paciencia. Fíjense el versículo 1, cuando dice, en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º. 9º año, mes 10º. Ahora, fíjense el versículo 2. Dice, y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes, se abrió brecha. Quiere decir que 1 año y 6 meses duró este ataque, este sitiar permanente de Nabucodonosor, rey de Babilonia. 1 año y medio contra Jerusalén. Perseveró, insistió, hasta que por fin, dice la palabra, se abrió una brecha y ahí logró entrar. Y ojo, dice acá la palabra, se abrió una brecha en el muro. Cuidado, amados míos. Yo me estoy predicando a mí mismo, les prometo. Cuidado con abrir brechas en nuestras vidas. Hay muchísimas brechas que son puertas espirituales donde nosotros legalmente le damos acceso al diablo y al espíritu de Babilonia, que anda como siempre, como león rugiente, buscando a quien devorarse día tras día. Yo no sé si tu brecha se llama tibieza y venís al culto hace tiempo, pero sabes que estás en 2 mundos o sirviendo a 2 señores y no te definís. Y sabes en el fondo del fondo que antes que agradar el corazón de Dios le estás causando náusea. Y su palabra te está previniendo de que pronto está para vomitarte de su boca. Y yo no sé si tu brecha se llama falta de perdón. Una vez me dijo el Espíritu Santo, cuando había una persona en mi corazón que yo no lograba perdonar, yo tenía años de creyente y yo no lograba perdonar. Y una vez me dice el Espíritu Santo, deja de tomar el perdón como si fuera una sugerencia mía. Yo te ordeno que perdones, y si no perdonas, nunca más me vuelvas a llamar Señor, porque por Señor se entiende que ejerzo señorío sobre tu vida, tus acciones, tus dichos, tus decisiones, pero también todo lo que hay en tu corazón. Entonces vos ya no haces de acuerdo a tus dolores, vos ya no haces de acuerdo a tus heridas, haces porque yo te digo que hagas. Y mi palabra te ordena a perdonar. Yo no sé si la brecha tuya se llama pereza espiritual. Yo tengo mucha gente y hago consejería
Y veo que esto es como un nuevo cáncer que está inundando el cuerpo de Cristo. Gente que se siente como que perezoso. Me dicen, pastor, ya casi no leo la palabra, me cuesta muchísimo abrir la Biblia. Pastor, yo comienzo a orar y a los 10 segundos ya estoy bostezando. Pastor, hace semanas y semanas y semanas que no toco ni huelo la Biblia. Y ahí están nadando en una pereza espiritual que genera otra brecha. Un desconocimiento de la única herramienta que te va a dar el poder de refrenar y reprender al diablo y hacer que huya de tu vida, que es la palabra de Dios. Yo les digo esto con propiedad. Es asombrosa la ignorancia bíblica que hoy tiene el cuerpo de Cristo. Me asusta. Y si no fuera que Dios ama más su obra que yo, me preocuparía. Pero Dios va a hacer lo suyo. Y Dios va a traer un avivamiento. Y yo quiero que vayan alguna vez, estudien todas las veces que Israel vivió un avivamiento. Todas las veces es porque se abrió el libro de la ley y comenzaron a leer y regresaron a la palabra de Dios. Cuando regresemos a la senda antigua de la palabra, el espíritu de la palabra, ahí sí va a haber un verdadero avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea al Señor. Entonces yo no le entrego al Señor 60% o 75% o 99%, no, yo le doy 100% a Jesús. Sigo siendo imperfecto, sigo errando el blanco, sigo pecando absolutamente, pero le doy todo lo que soy para que Él haga todo lo que quiera en mi vida. Y Él es el que después levanta esos muros de protección para que no se abra brecha en mi vida y en tu vida. El espíritu de Babilonia ataca fuerte, no solo ataca con todo, no solamente tiene paciencia, sino que también, y esto es lo tercero, busca conquistar tu alma y tu corazón. Busca que su deseo sea tu deseo. Y al hacer eso, logra apagar el espíritu que hay en vos. Fíjense el versículo 3 de Jeremías 39, dice: y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. Nergal-Sarecer, Samgar-Nebo, Sarsequim el Rabsaris, Nergal-Sarecer el Rabmag y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Príncipes del rey de Babilonia. Nabucodonosor nos mandó Shabolai, nos mandó los soldados rasos, mandó lo mejor de lo mejor que tenía, la élite de su ejército. Los príncipes de Babilonia fueron los que fueron hasta ahí a acampar a la puerta de en medio. ¿Y qué representa esto? Dice acá la puerta de en medio. ¿Qué representa la puerta en medio? Quiero que entiendan el espíritu, mis amados hermanos. La puerta en medio representa tu corazón y mi corazón. Es el corazón del creyente. Porque Jerusalén, esta ciudad que está siendo sitiada, Jerusalén era una ciudad que en la antigüedad tenía 12 puertas en total. 12 puertas. 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al este y 3 puertas al oeste. Eran un total de 12 puertas. Y había una puerta principal que le llamaban la puerta de en medio. Y yo me pregunto, ¿por qué los príncipes de Babilonia, los príncipes de Nabucodonosor, por qué no acamparon en la puerta número 8? O en la puerta número 3, o en la puerta número 5, qué sé yo. No, fueron a la puerta de en medio, porque era la puerta principal. Ellos sabían que si lograban derribar, si lograban abrir una brecha y entrar por esa puerta del medio, el resto se desmoronaba. Por eso la palabra de Dios nos dice, con tanta sabiduría nos dice, sobre toda cosa guardada. Guarda. ¿Por qué no dice tu mente? ¿Saben por qué no dice tu mente? Claro que hay batallas mentales, pero ¿dónde arranca la batalla? En el corazón. Cuando generó el deseo en tu corazón, eso se transfiere directamente al cerebro. Ustedes saben que el cerebro se alimenta de nuestras emociones y emite decisiones. Interesante, como ahí en el corazón está la batalla más grande y tenemos que guardar eso. Porque ¿saben una cosa que sabe el diablo? El diablo sabe perfectamente que si logra conquistar
tu corazón, de ahí en adelante fácilmente logra conquistar tu mente, logra conquistar todo lo que sos. ¿Por qué? Porque logra ejercer un gobierno sobre tus deseos y tus anhelos. Cuando estábamos en el mundo y nuestra paternidad era diabólica, nosotros, sabiendo que hacíamos mal, igual hacíamos. ¿Por qué? Porque había un Señor y un Padre sobre nuestras vidas que nos trataba como títeres y nos llevaba siempre a hacer el mal y a pecar. Por eso que ahora que nuestra paternidad es la de Dios, nosotros podemos ponerle freno a eso, porque ahora en vez de desear aquello que me lleva a la condenación, yo deseo hacer aquello que me lleva a la bendición. Hay dos caminos, maldición o bendición, no hay tres, hay dos. Pero hoy elijo, la palabra dice, escoge tú, y yo escojo el camino más excelente, el que está fundamentado en el amor que excede todo conocimiento, el amor de Cristo Jesús. Y en ese amor yo me mantengo en hacer lo que me decía siempre mi pastor Emilio. Me decía, tenés que aprender a hacer lo que no querés y lo que no te gusta. Y así mismo es. Y la palabra dice aquí que los príncipes de Babilonia acamparon a la puerta. No es que estuvieron de paso, no es que dijeron, ay, qué linda esta puerta. Bueno, vamos a tirarle 2, 3 piedritas y vamos. Dice, acamparon. Y así opera este espíritu babilónico. Nunca anda de paso nomás, nunca. Busca acampar, busca quedarse por un buen tiempo, busca hacer nido, busca seducir tu corazón y el mío para que vayamos hacia el pecado, hacia el error. No le dejemos en el nombre de Jesús. Porque anda como siempre ahí alrededor. Otra forma que ataca al espíritu de Babilonia. El espíritu de Babilonia busca infundirnos miedo, busca infundirnos temor condenatorio a nuestras vidas. Quiero mostrarles el versículo 4. Dice la palabra de Dios, y viéndolos Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres ¿qué eran estos hombres? De guerra. ¿Qué hicieron? Huyeron y salieron encima de noche. Estos eran los hombres, no quiero ni imaginarme, ñacheche, la despensera de la esquina. Si los propios guerreros huyeron de tal manera y salieron volando, dice, salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, una puerta shaí ahí que había. Y el diablo es así, cuando intimida. Él busca que vos y yo nos llenemos de miedo, pero ese miedo paralizante, ese miedo que te hace decir, yo no me quiero meter al ministerio porque yo tengo miedo de lo que me pueda llegar a pasar. Yo no quiero abrir una célula porque yo tengo miedo de que critique mi forma de enseñar. Yo tengo miedo de estar ahí saltando en el gozo, no sea que me acusen de estar loco. Yo tengo miedo de predicar el evangelio porque yo no sé qué me van a decir y cómo me van a criticar en mi trabajo, en mi universidad, en mi colegio. Yo tengo miedo, pero yo quiero decirte una cosa. Hay poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso no nos avergonzamos del evangelio. Es poder de Dios. No tenemos que tener miedo, pero no es porque lo diga yo. Es porque la palabra es clara, demasiado clara. Mayor es el que está en nosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. Si Dios es por nosotros, ¿por qué sabemos todo eso tan de memoria? Pero nos pasamos viviendo de miedos en miedos y de temores y en temores. ¿Se dan cuenta cómo podemos saber la letra de la ley, pero no entender el espíritu de la palabra? Y la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y yo no es que me hago del corajudo, yo creo fiel y enteramente lo que la palabra me dice. Creo. No puedo perder, no puedo fracasar si Dios está de mi lado. Así me cueste la vida y todo. No he de atemorizarme, dice la palabra de Dios. Así de onda, vamos a hacer esto de onda. Quiero mostrarles 7 versículos del Salmo 91. Esto es para refrescar nuestro espíritu. Dice,
Y el que habita, ¿cuántos habitan al abrigo del Altísimo? Morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice Dios, amo la palabra, dice el Omnipotente. Es aquel que tiene toda la potencia. Diré yo diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Y Él, ¿qué va a hacer? Te va a librar del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, esa es su palabra. No tendrás temor de espanto nocturno. Ay, pastor, la otra vez se manifestó alguien, demasiado miedo me dio. Yo tenía meses de convertido. Yo no sabía nada de nada. Y se me manifestó un muchacho acá en la sala. Y yo entré por otra cosa. Y una señora de edad me dice, oh, hermano, por favor, orá, no sé qué hacer. Y el otro, estaba todo. Yo no sabía nada de nada. Yo le digo, Espíritu Santo, ayúdame. Y me entró un celo y un amor por este hermano. Y me fui sin saber nada. Me fui y le digo, hermano, no, vos no, hermano. Y hace así. ¿Cómo te llamas? No me acuerdo ni el nombre. Y se fue así el demonio en seco. Y empezó a hablarme y le empecé a ministrar. Y el Señor me puso en el corazón de que había falta de perdón en su vida. Le ayudé a perdonar y todo su cuerpo hizo así. Yo no tuve que gritar a los cuatro vientos, orar en lenguas extrañas, nada. Yo tuve que confiar que aquel es poderoso. Aquel que está en nosotros es mucho más poderoso que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria sea al Señor. Pero quiero ponerte de aviso. Apocalipsis se refiere al diablo como el acusador de nuestras almas. Esa es otra arma de ataque que usa el espíritu de Babilonia. El espíritu de Babilonia no solo busca acusarte, sino que también busca sentenciarte. Acusarte y sentenciarte. Esto lo vemos en el versículo 5 de Jeremías 39. Fíjense lo que dice. Pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó. Y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Amat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Y qué hizo él? Les sentenció. Yo necesito decirte esto de parte de Dios. Esta sentencia de Nabucodonosor es diabólica y no es bíblica cuando se trata de vos y de mí, de los hijos de Dios. Fíjense, la palabra de Dios es tan clara al respecto. Y les voy a mostrar uno solo. Hay muchísimos ejemplos, pero la de Colosenses 2:13, vamos a leer hasta el 14, es la que más me gusta. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos, ¿cuántos pecados? Todos los pecados. Y atiendan lo que dice después, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había un acta donde estaba ahí mismo, no solo mi acusación, sino mi sentencia firmada, pero aún no ejecutada. Porque antes de ejecutarse, vino el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo y me limpió y te limpió. Y ahí se anuló el acta. Dice que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Gloria sea al Señor. A partir de ahí recién yo puedo decir con propiedad, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, esa es la vieja manera de vivir, sino los que andan conforme al Espíritu, que es la nueva manera de vivir. Yo ya vivo no según la carne, dice la palabra, andamos en la carne, pero no militamos según la carne. ¿Cómo andamos?
por el Espíritu, guiado por el Espíritu, pidiendo al Espíritu, siendo humilde, diciendo: Señor, esto no entiendo, esto no sé, pero tu Espíritu Santo a través de tu palabra me va a orientar y me va a guiar. Y gracias a Dios, todos los días yo le doy gracias a Dios de que me hizo salvo. No me olvido de mi salvación. ¿Saben por qué muchos pierden el primer amor? Porque se olvidan del costo y del gozo que produce su salvación. Nunca, jamás olvides. David, cuando pecó, ¿qué le dijo a Dios? Devuélveme el gozo de mi salvación y renueva tu espíritu dentro de mí. Y eso va a ser el Señor en esta noche con muchos, en el nombre de Jesús. Número 6, quiero que vayan conmigo a los versículos 6 y 7. Estamos hablando de la manera en que ataca este espíritu de Babilonia. Versículo 6 dice: y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Aquí hay tantas revelaciones, tantas. Primero, este espíritu de Babilonia, el diablo, ¿qué es lo que busca? Busca degollar y matar a los jóvenes. Busca degollar y busca matar a los jóvenes. Quiero que se entienda eso. ¿Quiénes son los jóvenes? Son los herederos de la promesa. Son el futuro de la iglesia. Son las personas que tienen ya en su ADN una fuerza, una energía, una pujanza tremenda. ¿Para qué? Para conquistar. No hay que no te va a hacer el joven. Y yo no hablo precisamente de un rango de edad. Uno puede seguir siendo joven a los 80 años como Caleb. ¿Se va entendiendo lo que quiero decir? Estoy hablando de los que entienden que las promesas de Dios solamente las arrebatan los violentos del reino. Sin causar violencia a nivel humano, causan violencia a nivel espiritual, porque se vuelven kamikazes espirituales y les da lo mismo vivir o morir con tal de que sea por Cristo y para Cristo. Y esas son las personas que necesitamos, ese es el ejército que necesitamos levantar, porque el diablo también tiene muy buenos funcionarios, pero Jesús tiene soldados de la hora novena que van a entender que este es el tiempo de la redención para el Paraguay. Aleluya. Por eso que a esas personas el diablo los busca para degollarles, para matarles. Una iglesia sin esa juventud pujante es una iglesia que se deja de mover. Cuando hay personas que perdieron en su corazón la juventud, ya esa iglesia no tiene dinamismo. Es una iglesia muerta. Si hay un recuerdo que tengo del pastor Emilio, eternamente joven era. Sé Dios. Siempre buscaba renovarse, buscaba arrancar de cero. Él me decía: ¿te evacuaste hoy? Todos los días, evacuate. Renovate, así me decía. Le imito bien, ¿verdad? Me sale más o menos, ¿verdad? Y así tenemos que ser. Porque, ¿saben qué? Cuando muere la juventud en tu corazón, se mueren tus sueños. ¿Quiénes son los que sueñan? Los jóvenes. Algún día voy a abrir mi empresa. Algún día voy a tener un auto más pobre que tirado. Pero él sueña. Algún día voy a soltar la línea 11. ¿Verdad? Sueña. Total, soñar es gratis. Algún día me voy a casar con aquella que se sienta en la tercera fila, que es tan ungida. Seguí soñando, hermano querido. Y no solo degüella a la juventud, degolló también a los nobles. ¿Saben que el espíritu de Babilonia ataca la bondad y la nobleza que hay en vos? Dice la palabra de Dios que no hay un solo bueno, ni uno. Pero es una frase que se entresaca del antiguo, pero en el nuevo ya a Bernabé se le llama
porque era hombre bueno. ¿Por qué? Porque nuestra bondad viene de la fuente que es Cristo. Yo no soy bueno por mí mismo. Tengo bondad porque recibo la bondad que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿a qué apunta y contra qué apunta este espíritu de Babilonia? No solo contra tu juventud, sino también contra tu nobleza. ¿Y saben la manera más eficiente de atacar tu nobleza? Cuando te hieren dentro de la iglesia. Porque una cosa es que te critique o te marque alguien que no conoce a Jesús. Es fácil vos decir, bueno, no le conoce al Señor, no tiene la luz, yo perdono, no tiene a Jesús. Pero cuando hay gente ungida, con revelación, gente que tiene ministerio, gente que está allá en las puntas de lanzas de una iglesia, y es esa gente la que no te entiende, la que te maltrata, la que te hace de lado, la que te ningunea, la que aparentemente le gusta más la política que el espíritu. Y ahí entonces es probado tu corazón, y ese espíritu babilónico viene y te quiere quitar la nobleza, te quiere quitar esa mirada de amor que le tenés. Por eso Jesús tanto nos previene de que tenemos que amar al enemigo. No es porque vos le hayas declarado tu enemigo, es porque las acciones de la persona le enemistan contigo, porque vos estás sujeto al espíritu, y el espíritu de Babilonia quiere apartarte de tu propia nobleza. Y es muy importante. Hay personas trabajadoras, buenas, yo los llamo los Bernabé de la iglesia. Todos conocemos algún Bernabé en la iglesia, ¿verdad? Son gente tremenda, que sabes bien que no vienen a la iglesia solamente para quemar banco o para ocupar un asiento. Vienen, ya abren su célula, viven para el servicio. Esos son los nobles de corazón. Esos son los nobles de corazón. Y a esos, este espíritu inmundo babilónico le busca degollar y matar. Porque sabe bien el diablo, sin las personas que son espiritualmente nobles, tampoco una iglesia tiene vida. Porque sin amor somos metal que resuena y címbalo que retiñe. Nada somos sin la nobleza del amor. Fíjense que al rey no le matan. Le mataron a los jóvenes y le mataron a los nobles, pero al rey no le matan. ¿Por qué? Si era el hombre más valioso, era la cabeza de toda Jerusalén, ¿por qué no le mataron al rey? ¿Qué hicieron con el rey? Vamos a ver eso. 3 cosas hicieron con el rey. Dice la palabra de Dios que Nabucodonosor mandó a quitarle los ojos. 1, 2, dice la palabra que le aprisionó con grillos, o sea, le puso grillos. Y 3, le llevó de Jerusalén a Babilonia, exiliado. Yo quiero hablarle a los líderes. Aquí hay padres espirituales, aquí tenemos pastores presentes, líderes de célula, líderes de línea. ¿Qué significa? Cuando la palabra de Dios dice que a Sedequías le arrancaron los ojos, literal entraron y le arrancaron los ojos. ¿Saben lo que significa eso en el espíritu? Estoy hablándole a los líderes acá. El diablo busca quitarte la visión. No la vista, la visión. La vista es lo que vos ves, la visión es lo que Dios estableció. La vista es lo temporal. La visión es lo eterno. Y eso busca arrancarte este espíritu de Babilonia para que viendo no veamos. ¿Y qué pasa cuando no hay visión? Cuando no hay visión, no hay dirección. No hay una hoja de ruta clara. ¿Por qué siempre el CFA ha crecido, ha sido bendecido? Porque tenía clara la visión. La visión. Una cosa es ganar Paraguay para Cristo. Todo el mundo quiere hacer eso. Pero son pocos los intencionales en saber cómo alcanzar una nación para Cristo. Es predicando a toda criatura y es yendo y haciendo discípulos para que todos aquellos que lleguen a la casa del Señor, tarde o temprano, tengan también el carácter de Cristo. Porque este mundo babilónico, este Egipto de hoy, solo se sobrevive cuando somos cada vez más como Jesús. No hay de otra.
Pero sin visión venimos a ser como aquellos en el tiempo del libro de los jueces, que dice que cada uno hacía como bien le parecía. Y yo conocí lastimosamente iglesias así, ministerios así. ¿Por qué? Porque sin visión, gente, dejamos de percibir algo esencial. Dejamos de percibir ese mover del Espíritu Santo. Yo le pido al Señor una sola cosa. Espíritu Santo, por favor, no permitas que yo sea un estorbo para tu mover. Yo quiero ser una herramienta de bendición en donde le doy espacio al Espíritu para que el Espíritu haga como quiera. Yo entiendo, toda iglesia necesita un orden, toda iglesia necesita una estructura. Yo estoy contento por eso. Y si habrá una iglesia organizada desde el CFA para la gloria de Dios, eso también trae crecimiento. Quiero dejar esto en claro, es muy importante, pero qué esencial es oír la voz del Espíritu y saber cuándo es una nube que se mueve de día y cuándo una columna de fuego que se mueva a la noche. Cuándo es el momento en que Dios detiene todo para que hagamos un Selah y cuándo es el momento en que Dios te dice: salí, levántate, comé, porque el largo camino te espera. Y yo te digo que tenés derecho a dolerte, pero no tenés derecho a detenerte. Tenés derecho a venir a mis brazos para que yo aligere tu carga, pero no tenés derecho a abandonar la carrera. Yo no sé si alguna vez ustedes entraron a una iglesia y entraron y se sintieron como que era el año 1987 o no sé, el año 1997. Eso a mí me entristece mucho el corazón, porque pasa eso cuando se le arranca la visión a los líderes. Y entonces se quedan en el tiempo. Se quedan en el tiempo. O peor, viven de glorias pasadas. ¿Te acordás hace 15 años atrás cuando vigiliábamos 3 días de seguido? ¡Oh, tarama, shandalama! Y recuerdan lo que fue. Y después tratan de rehacer y de revivir lo que ya fue. Y el Espíritu Santo está diciendo: vamos, yo me estoy moviendo así ahora. Me estoy moviendo de esta manera. No quiero que te quedes, no quiero que te estanques, no quiero que te quedes empotrado. Entonces tenemos que orar como iglesia que nunca, jamás permitamos que este espíritu Babilonia nos arranque la visión en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a terminar con una última parte de este pasaje. Versículos 8, vamos a leer hasta el 10 de Jeremías 39. Dice: y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, atiendan esto, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viñas y heredades. Muy interesante. ¿Qué hace el diablo, este espíritu de Babilonia, con todo el pueblo? Una vez que ya degolló a la juventud, a la nobleza, ya le quitó la visión a los líderes, el resto del pueblo, dice la palabra que le llevó de Jerusalén a Babilonia, para que comiencen a degustar el vino y la comida del rey equivocado. Y hay tantos, he visto tantos líderes, mi alma y mi corazón gime, porque yo sé el llamado que Dios me dio. Y he visto tantos líderes que comenzaron tan fuerte en Jerusalén, pero terminaron en Babilonia. Dios me dice que le diga a alguien en esta noche: volvé a tu Jerusalén de donde nunca tenías que haber salido. Volvé a tu Jerusalén y no vuelvas a salir jamás. Qué importante es entender que a los pobres dice que les dio viñas y heredades. Quiero que se entienda en el espíritu. Esto no está hablando en el espíritu de gente con plata o sin plata. No se trata de esa pobreza.
hay una pobreza espiritual. Es la mentalidad de miseria que mucha gente tiene. Es la mentalidad religiosa que gobierna a mucha gente. Es esa pobreza cuando vos en un contexto de cuerpo de Cristo tenés ese tipo de corazón o ese tipo de mente angosta, absolutamente cerrada, llena de juicio. Entonces hay una pobreza y una miseria de corazón. Y ahí este espíritu de Babilonia, en vez de llevarte a Babilonia, dice: no, vos estás muy bien en Jerusalén, y ahí yo te voy a dar viñas y heredades. Y uno cree que sigue bajo la unción del Espíritu Santo, que Dios lo está usando, cuando en realidad se está perdiendo y le está haciendo extraviar a muchos. Dice la palabra de Dios: guay del que haga caer a uno de estos más pequeños. No se refiere solamente a los niños de edad, se refiere a los que son niños en el espíritu. Más vale que se ate una soga al cuello y se echa al fondo del mar. Es mucho más manso el castigo para Sodoma y Gomorra, para gente que dentro del cuerpo de Cristo abusa de su autoridad para llevarle a otra gente por caminos que parecen ser de Dios, pero son caminos de muerte. Y esto es lo que hace el espíritu de Babilonia. La gran pregunta que tenemos que hacernos en este congreso y en esta noche en particular y ahora mismo: ¿cómo hago? ¿Cómo hago para vencer este espíritu inmundo de Babilonia? El pastor Wilfred mencionó una muy importante en su mensaje. Lo primero que tenemos que hacer es accionar. Hay que accionar. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. ¿Cuántos conocen gente que tiene mucha comezón de oír, pero son de poco hacer? No levante ni uno la mano, ni uno solo. Pero cuando somos hacedores de la palabra, ahí es donde podemos mover el corazón de Dios a nuestro favor. ¿Cuántos quieren mover el corazón de Dios? ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que darle siempre su debido lugar al Espíritu Santo. Ya mencioné esto, sí o sí. Por si necesitan un versículo, les doy uno cortito, sencillo y contundente. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice 4 palabras. Digan conmigo: no apaguéis al Espíritu. ¿Cómo nos apaga el Espíritu? Avivando el fuego del don de Dios que hay en ti. En ti tiene que haber siempre un fuego. Y yo quiero decirte algo de parte de Dios. Mucha gente cree que su fuego está relacionada a una autodefinición de lo que es santidad. Y creen que porque cayeron o erraron una vez, que el Espíritu se va. Yo te quiero decir algo: no es así. Eso es antibíblico. Claro que tenés que arrepentirte, claro que tenés que volver a pensar diferente y tenés que tomar otro camino. Pero yo te quiero decir una cosa: cuando después de tu arrepentimiento o decís: Señor, cualquier cosa hace, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo quiero vivir en fuego por siempre y para siempre, porque mi llamado y la misión que me diste es más importante que cualquier otra cosa. Porque ya no vivo yo vivo por Cristo, su voluntad, su palabra y la misión que Él me delegó. Tenés una misión divina que se tiene que cumplir. Pero ¿qué tenés que hacer? ¿Cómo vencemos este espíritu? Tenemos que permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra. Hay una sola forma de hacerlo. Permanecer en la palabra no es leer 20 horas al día la Biblia. Es agarrar y lo que vos lees, lo que vos meditas, después permitís que te gobierne. No se puede permanecer en la palabra si la palabra no ejerce autoridad sobre nuestras vidas. Así de sencillo es. Y por último, vos y yo tenemos que poder ser moldeables, tenemos que poder ser enseñables para poder ser humildes. Ustedes saben que si hay una cosa que puedo decir que ahuyenta y aleja al espíritu de Babilonia, es el corazón humilde de un hijo de Dios. Y yo no estoy hablando de la pseudo humildad. Ay, gloria a Dios, aleluya.
Les saludé a todos los hermanos, soy tan humilde. Yo no estoy hablando de una humildad falsa o externa. Estoy hablando de ser vulnerable y presentarte tal cual sos, con cuanta sombra tengas, con cuantas luces tengas, que seas el mismo que sos en privado con tu esposa, que seas así en público en la iglesia. Así mismo como sos como hijo con tu mamá o tu papá, así también tenés que ser en público. No es ser santo en la iglesia y no tanto en la casa. Esa es la verdadera humildad. Yo no sé si es mi edad, pero ya a mí me importa cada vez menos si alguien piensa de tal o cual forma de mí, con tal de que tenga paz en mi corazón, que estoy siendo genuino. Que estoy siendo genuino. Una vez me dijo hace poco alguien: vos no pareces pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no estoy minimizando el rol de pastor, no me malentiendan, por favor, es una honra. Tengo temor de Dios, especialmente en este altar. ¿Se entiende lo que estoy tratando de hacerles ver? ¿Sí? Yo les voy a mostrar un ejemplo fascinante de esto en la vida de Pablo. Un ejemplo fascinante de lo que es un proceso de humildad en la vida de uno. ¿Me regalan 5 minutos de tiempo? Yo les quiero mostrar esto porque es impresionante. Estos pasajes te van a volar la cabeza. Vamos a ir en orden cronológico. En el año, no se sabe el año exacto, pero sí se sabe el orden. Aproximadamente en el año 56 después de Cristo, Pablo escribe el libro a los Gálatas. Dicen que es la primera epístola que escribió, o entre sus primeras epístolas. Y atiendan lo que dice en Gálatas 2:6. Esto escribe Pablo. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, yo estoy dándole el acento, ¿sí? Los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Qué se ve en este versículo? Parece que todavía le quedaba un poquito de orgullo a ese Saulo del Sanedrín, a ese que nació luego en Roma, a ese lo que fue el único soltero joven aceptado entre el grupo de los 72, el fariseo entre fariseos, Eso del año 56 después de Cristo. En el año 61 después de Cristo, Pablo le escribe el primero de 2 libros a los Corintios. Y fíjense cómo va alterando un poco el tono de lo que escribió 5 años antes en Gálatas. Vayan conmigo a 1 Corintios 15:9. Dice la palabra de Dios: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿A quién les criticó en Gálatas? A los apóstoles. Qué épicos son estos. Es reputación, porque me tienen que enseñar. Ok, muy bien, Pabliño. 5 años después, soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. En Gálatas, Y ahora, en 1 Corintios, 5 años pasaron del tiempo que decía esto no tiene nada nuevo que enseñarme, a decir yo no soy ni digno de ser llamado como ellos, apóstoles. ¿Qué fue eso? Uno empieza a ver el proceso de la gracia de Dios en la vida de Pablo. Por eso nadie escribe sobre gracia como escribe el apóstol Pablo. Ustedes quieren saber sobre gracia, vayan a las epístolas paulinas. Es tremendo lo que nos enseña de la gracia porque Él lo vivió, Él mismo. ¿Me siguen hasta acá? Digan amén. Un año después, ya no 5 años después, en el 62 después de Cristo, Pablo escribe lo que para mí es su obra suprema. Es la carta a los Efesios. Y les muestro porque esto es fabuloso. Efesios 3:8. Atiendan lo que dice esto. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta.
gracia de anunciar entre los gentiles, no los judíos, los paganos, los gentiles, los sucios, los rechazados, los enlutados, los endeudados. Dios me dio la gracia de poder anunciarles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En el 56, nada nuevo tienen para enseñarme. En el 61, soy el menor de los apóstoles. Un año después, soy el menor entre los santos. Wow. Y hay uno más. Esto pasa 3 años después. En el año 65, después de Cristo, Pablo, que ya está terminando su tiempo, le escribe el primero de 2 cartas que le envía a su hijo amado Timoteo. Esto está en 1 Timoteo 1:15. Atiendan esto. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los, ¿qué dice ahí? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nada nuevo tenían para enseñarme. Soy el menor de los apóstoles. Soy el menor de entre los santos. Entre los pecadores yo soy el primero. ¿Se dan cuenta? Esta sana onda descendiente en la vida y el corazón de Pablo. ¿Se dan cuenta? Hay una progresión de gracia en su vida. Hay una transformación en la vida de Pablo. Él pasó de ser, quizás tener todavía resaca de ese Saulo de Tarso, ese religioso, ese hombre cerrado. Siguió cometiendo errores, claro que sí. No le dejó ir a Marcos, no le dejó seguir. Se separa de Bernabé, todos vamos a seguir cometiendo errores. Pero él entendía que si algo era y si algo hacía para Dios, era por pura gracia. Y eso se le fue revelando. Quiero que entiendas esto. La humildad es un progreso, es un proceso de gracia en donde el Señor te va revelando quién es el hombre para que de él te acuerdes y le llenes de su favor, de tu gracia. Y nosotros nos ponemos a pensar si le vamos a servir al Señor, si vamos a abrir una célula, y nos ponemos a debatir con no sé ni con quién, y pasa el tiempo y corren las horas y vuelan los minutos y Cristo viene pronto. Y si no hay un nuevo amanecer en nuestros corazones, si no hay un golpe de humildad, ¿saben lo que es la humildad? Cuando los que te golpean son aquellos que te aman. Y tenés que darle gracias a Dios por sus vidas, porque el hierro se aguza con hierro. Y son los que por amor de tu vida no van a alivianarte los golpes, pero sabes que en el fondo el motor que les impulsa es el amor. 9 años le duró este proceso a Pablo. Ese lugar de orgullo, de religiosidad, a un lugar de gracia que le trajo plenitud. Yo lo veo todos los días de mi ministerio, lo veo tantos creyentes que hace tantos años están en la iglesia y uno ve perfectamente. Yo no soy su juez, estoy diciendo lo que observo. Dice la palabra, el espiritual juzga todas las cosas. Uno ve las circunstancias, ve las personas, ve la realidad y uno dice, pero acá no pasa nada en su vida, no crece, está estancado. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho más religión en su corazón que gracia en su vida. Y vino el espíritu de Babilonia y sobre esas personas vino el espíritu, les sitió, les apuntó directamente al corazón y ahí abrieron una brecha y ahí entró este espíritu inmundo, arrebató su juventud espiritual, le arrancó la visión y le hizo caer en el error más horrible que pueda haber dentro de una iglesia, que es el error de la rutina y la repetición vana. Y Jesús dice claramente, no uséis vanas repeticiones. Yo le quiero adorar todos los días al Señor diferente a lo que le adoré ayer, por más que cante la misma canción.
Yo le quiero adorar todos los días diferente al Señor, por más que yo prediqué un mensaje más de una vez. Yo quiero adorarle al Señor diferente a lo que le adoré ayer, cuando me siento delante de un alma y le doy una consejería de parte de Dios. Yo nunca quiero tomar una gota de lo que hago para Cristo como si fuera que yo me lo merezco. Nunca. Y hoy, en el nombre de Jesús, vamos a ponerle fin a este espíritu inmundo de Babilonia, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Yo quiero decirle algo con claridad. Me dijo el Espíritu Santo, esta tarde me dijo, la gente que va a este congreso Amanecer, hoy voy a impartir en sus vidas un nuevo amanecer. Un nuevo amanecer. Y yo no sé cuál es ese nuevo amanecer. Quizás el Señor te está mostrando que hubo brecha. Hubo brecha y ahora se está cerrando esa brecha. Porque hay un arrepentimiento ahora mismo en tu corazón. Y estás diciendo, Señor, necesito volver a tener el gozo de mi salvación. Necesito volver a oír ese momento que me diste, esa promesa. Y volver a recuperar la fe de saber que igual se va a cumplir cada una de tus promesas en mi vida, en el nombre de Jesús. Un nuevo amanecer con la palabra vas a tener. Un nuevo amanecer con la presencia de Dios. Yo le dije hace poco al Señor, hace unos meses atrás, yo le dije, Señor, me siento herrumbrado. Me siento herrumbrado. No sé qué me está pasando. Y Señor, yo no soy emocionaloide contigo. Yo me siento en lo más interno de mi corazón herrumbrado. Señor, necesito que despiertes algo en mí. Y necesito que partas desde mi imperfección y desde mi debilidad, porque tu palabra dice, Señor, más bien me gloriaré en mis debilidades, porque en medio de ellas es donde se vuelve fuerte el poder de Dios. Señor, yo necesito, no mi poder, tu poder, y solamente tú puedes renovar, solamente Dios te puede otorgar un nuevo amanecer en el nombre de Jesús. Quiero que si hay una persona aquí que sabe que necesita un nuevo amanecer, quiero que te pongas de pie. Quiero que te pongas de pie porque quiero ministrarte, quiero orar por tu vida en el nombre de Jesús. Oh, rabashata la mandara makere beshete le mendere mekia la mandara machete le mendere mekia. Oh, para que no te distraigas, cerra tus ojos. Para que no te distraigas ni pienses quién está delante tuyo, detrás tuyo, a tu derecha, a tu izquierda. Cerra tus ojos. El Señor me dice que le diga a alguien, me dijiste en privado, yo me fui y me preparé, Señor, renuncié. Dejé mucho más de lo que la gente sabe y solo tú sabes, Dios. Y yo me fui y estuve decidida a pagar un precio. Pero Señor, desde que volví al lugar donde tú me llamaste, no ha pasado nada, Señor. Los cielos como que son de bronce. Como que son de bronce, mi Dios. Y Padre, necesito volver a ver ese rayo de sol. Yo creo en ti, le dijiste al Señor, yo creo porque tú eres Dios. Pero no veo, Señor, no veo. Muéstrame lo que tú ves. Y Dios te dice en esta hora, hija mía, yo te mostraré cosas insondables, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a tu corazón. Son las que te esperan, porque yo he visto tu amor en medio de tu sufrimiento. Yo he visto tu amor en medio del dolor. Yo he visto tu amor en medio de mi herida. Y he visto que aún en tus pocas fuerzas nunca negaste mi nombre. Oh, veo tanta gente que está reconciliándose con Dios ahí mismo en secreto y en privado, porque está abandonando pecados
que les estaban engrillando y no se podían mover. Y me muestra el Señor como que siempre podían caminar algo, pero solamente la distancia que te permitían los grillos. Y Dios me muestra cómo se rompen las cadenas en tu vida, se rompen los grillos, y comenzás a volver a caminar, no a correr, vas a caminar de la mano de Dios, caminar bajo la luz de su palabra, porque ahora será lumbrera a tu camino la palabra de Dios. Vas a empezar a entender toda la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y perfecta. Me dice que te diga: hijo mío, a ti te hablo, mi voluntad para ti es buena, es agradable y perfecta. No huyas más.